Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Las dos cartas de Pablo a los Corintios están separadas por un intervalo no mucho mayor de un año. La segunda carta probablemente fue escrita cerca del año 56 después de Cristo. Después de su primera carta, Pablo fue atacado por algunos en cuanto a su carácter, enseñanza y motivaciones, por lo que en 2 de Corintios escribe para establecer sus credenciales, validar su conducta, agradecer a quienes lo han apoyado y presenta su apelación a una minoría rebelde. Segunda de Corintios es quizás la más personal de todas las cartas de Pablo. En ella podemos notar su responsabilidad por el cuidado de las iglesias e interés por su progreso espiritual. Además, ofrece rasgos de su vida que no están en ningún otro lugar de sus escritos, como su conversión, sus visiones y su aguijón. Pablo enmarca el costo personal de su programa misionero, sufrimientos, penalidades, privaciones y humillaciones. A pesar de todo ello, nos muestra que, por medio de una fe inquebrantable en Jesucristo, esas circunstancias pueden transformarse en bendición. Buen día, mi amado hermano. Le damos la bienvenida al programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central. Y para nosotros es un privilegio poder estar con ustedes. Nosotros somos la familia Pinedatul y le invitamos a que nos pueda sintonizar por Radio 760, por Radio 760 online, página de YouTube. El día de hoy, mi hermano, también queremos hacerle una cordial invitación para invitarlo los días sábados a las 4 de la tarde. Nosotros tenemos nuestro discipulado familiar en la Iglesia de Cristo Elim Central, en el Salón de Jubilee. Y cada sábado usted puede acercarse y recibir juntos como iglesia y como cuerpo siempre la palabra del Señor, que sea referente a matrimonios, a iglesia, a familia, y juntos seguir buscando al Señor. Pero el día de hoy hay una actividad muy especial a la que queremos invitar, es conversando con nuestro pastor, el hermano Héctor Nufio. Nos estará acompañando y estará resolviendo dudas y preguntas que nosotros a veces como familia, como papás, como esposos, como esposas tenemos, ¿verdad? Y la verdad que será de mucha bendición. Desde ya le invitamos que si hoy en la tarde no tiene algún compromiso, usted haga su tiempo, hermano, y véngase a la iglesia y juntos busquemos del Señor y recibamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Buenos días, mis hermanos. Para nosotros es un privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor, creciendo juntos. Y esto es hasta que todos lleguemos, mi hermano. Esto es que nosotros sigamos día a día empapándonos, día a día llenándonos del Señor y haciendo su voluntad y buscando el propósito en medio de todo lo que nos aqueja, en medio de todo lo que vivamos. Pues hoy nosotros somos los esposos Pinedatul y queremos compartir un tema muy importante, muy interesante, y es sometiendo nuestra mente en medio de la distracción. Hoy por hoy, hermano, nosotros tenemos demasiados distractores, demasiadas cosas que nuestra mente empieza a analizar, nuestra mente empieza a llevarnos incluso a veces por caminos que no es lo correcto, y el Señor a través de su Espíritu Santo nos sigue guiando a toda verdad, que es lo importante, ¿verdad, mi hermano? Entonces vamos a ver lo que realmente pasa en nuestra mente. Es que nosotros siempre hemos tratado de, como humanos, de querer tener el control de todo, mi hermano, de venir y decir, bueno, hoy tengo que hacer esto, y
y empezamos a hacer, a planificar las cosas, empezamos a planificar. El problema es cuando parte de esa planificación, parte de lo que nosotros hemos querido, parte de lo que nosotros hemos deseado, empiezan a verse limitados por obstáculos, empieza a verse limitado por malas decisiones, y empezamos a ver, hacer un análisis de lo planificado versus lo estimado, y nos damos cuenta de que no ha sido como nosotros creíamos, y eso muchas veces trae a nuestra mente decepción, eso trae a nuestra mente incluso la falta de ánimo, el poco deseo de seguir adelante, y eso nos pasa a todos, mis hermanos. Eso yo creo que es un denominador común en nuestras vidas, y es lo que nosotros tenemos que hacer, de llevar y someter ese control al Señor, mi hermano, de llevar en nuestra mente todo pensamiento cautivo al Señor, mi hermano, porque si nosotros no lo hacemos, créame de que nuestra mente es un mal señor. Nuestra mente empieza a gobernar nuestros sentimientos, empiezan a ver cosas lógicas, empezamos a, bueno, fulano lo hace de esta manera y entonces yo tengo que seguir de esta manera, lo estaba haciendo mal. Y no, mi hermano, tenemos que someternos al Señor, porque realmente estábamos hablando con mi esposa de que nuestra mente no la podemos controlar nosotros al 100%, mi hermano. Nuestra mente no es capaz de equilibrar nuestras emociones y nuestras acciones a un 100%. Y eso es porque a veces nos termina obstaculizando, porque nosotros queremos tener un control total, un control absoluto de cualquier situación. Y hay un actor que se llama Morgan Freeman, y él decía que los seres humanos estamos más preocupados por tener que en ser. A veces estamos tan materializados y existe egoísmo por X o Y motivo, y eso es porque dentro del hombre, cuando la palabra dice cuidado con los deseos del corazón, porque el corazón es engañoso, empezamos a tener cierta egoísmo en nuestras vidas de lo que pasa. Si está pasando algo, por ejemplo, guerras, ¿qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Empezamos a ver de que los tiempos empiezan a ser difíciles y empezamos a decir, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Mi hermano, el Señor trajo a sus hijos en este tiempo porque Él sabía el propósito que iba a cumplir en cada uno de ellos. Entonces, esa es una verdad a nuestras vidas. Entonces, hoy queremos llevarlo a lo que es Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y quisiera hacer un énfasis cuando aquí dice, más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas. Mi hermano, usted y yo, como dice la palabra en Corintios, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado. Hermano, usted y yo tenemos que empezar a actuar como esas nuevas criaturas. Tenemos que empezar a vivir como esas nuevas criaturas. Ya no se vale que nosotros nos victimicemos. Una vez teniendo al Señor Jesús en nuestros corazones, empieza el proceso de transformación, y es así como nosotros tenemos que empezar a llevar nuestros pensamientos, en que nosotros somos nuevas criaturas, en que nosotros somos hechos a imagen y a semejanza del Señor. Entonces ese es un reto para nosotros, para nuestra mente, el someter nuestra mente a esa nueva criatura, el no quedarnos en las cosas de antes. Entonces, hermano, usted y yo tenemos un reto cada día, y es siempre llevar nuestra mente a que somos nuevas criaturas. Y dice, llevar nuestros cuerpos en sacrificio. Presentemos nuestros cuerpos.
Y dentro de nuestros cuerpos, mire mi hermano, estábamos hablando con mi esposa y realmente es interesante qué es lo que implica nuestro cuerpo. Es todo nuestro yo, es todo nuestro ser, está nuestra mente, nuestras manos, nuestros ojos, todo eso lo tenemos que presentar en sacrificio vivo. Y qué difícil, ¿verdad? Porque la verdad que usualmente el permitir que Dios nos transforme implica un morir al yo, y usualmente es lo que más nos cuesta, porque tendemos, ya sea por lo que hemos vivido, por experiencias, por lo que creemos, o como tú decís, por las cosas que pasan a nuestro alrededor en el mundo, que nosotros queremos como tener el control, creer, realmente pensamos que tenemos el control, porque al final creo que en su totalidad solo Dios tiene el control. Pero lo más difícil de tener ese cambio de mentalidad, o sea, rendir realmente nuestra mente al Señor y confiar en Él completamente, es bien difícil, creo yo, porque al final uno quiere, bueno, yo creo que a mí me ha pasado que a veces, por ejemplo, con los niños, a veces yo digo, yo sé que Dios está en control, pero yo tengo que hacer mi parte. Y la verdad que a veces, poniéndose uno a pensar, hay situaciones en las que uno ha visto la mano del Señor, y no necesariamente ha sido porque uno dice yo hice mi parte, sino es porque Dios ha estado en control, y tal vez en el momento uno no lo ve así hasta que uno mira realmente lo que Dios obra, y entonces sinceramente entendés que al final uno no está en control de nada. Correcto. Porque aún así, si Dios en su voluntad a veces desea, Dios lo hace. Dios es soberano, ¿me entendés? O sea, él tiene todo bajo control, que con cosas tan insignificantes como lo que pasa a nuestro alrededor, como las guerras que pasan a nuestro alrededor, para nosotros es aflicción a veces, o viene temores, o vienen luchas, o vienen inseguridades, como hablabas tú, y al final es reconocer que somos, como humanos, somos tan vulnerables, somos, la verdad que puede pasar algo y imprevisto y todo nuestro mundo se cambia, pero yo creo que el saber que Dios está en control es lo que nos tiene que dar paz. Sin Correcto. Embargo, nos cuesta mucho rendir esa parte de pensar, yo no estoy en control de nada. Realmente soy tan vulnerable, Señor, soy tan, como humanos, ay Dios mío, no sé, siento que sopla un viento de un huracanado y nos caemos. Pero Dios sí está en control, aún de esas cosas que no vemos, aún de esas cosas que pasan a nuestro alrededor, pequeños milagros que nosotros no vemos, y después uno dice, ay, me salió como yo quería, y realmente es Dios actuando en todo alrededor nuestro. Pero es bien difícil a veces en el momento llegar a eso si no nos rendimos al Señor, si no rendimos el yo. Amén. Y es que también si no rendimos nuestra forma de pensar, si no empezamos a cambiar nuestra manera, si no empezamos a someter nuestra mente al Señor, no vamos a conocer cuál es la voluntad del Señor, mi hermano. Y eso aquí nos habla, y realmente cuando empezamos a ver de presentar nuestro cuerpo en un sacrificio, no es el sacrificio que nosotros estamos comúnmente hallados en el contexto de sacrificio en el que hemos aprendido en la historia. Y es que el sacrificio en Cristo Jesús es llevar nuestra mente, llevar nuestros pensamientos cautivos, es llevar nuestro presente, es llevar nuestro pasado, es llevar nuestro futuro, es llevar todo eso al control del Señor. Porque a veces hablábamos con mi esposa y decíamos, Señor, tú tienes el control, pero ¿será que realmente en nuestra mente estamos dejando el control al Señor de la situación? Y mire, hermano, y es que el sacrificio es algo tan grande, y hoy por hoy nosotros vemos el sacrificio de Cristo Jesús reflejado, y uno dice, ¿será que es igual el sacrificio? No, el Señor lo que quiere el sacrificio es que muramos a nosotros. Y mire, hermano, hasta que no sacrifiquemos o no entreguemos todo al Señor, nuestra mente, todo lo que acabamos de hablar, no vamos a ver cambio en nuestra vida. Nuestro pasado, hablábamos, nuestro futuro. Entonces,
si nosotros no cambiamos esa manera de cómo aceptar las cosas, esa manera de percibir las cosas, que por qué está pasando esto, que por qué me pasó lo otro, no, mi hermano, si no cambiamos esa manera de pensar, no vamos a agradar al Señor. Y acuérdense que nuestra vida se tiene que resumir en agradar al Señor, porque Él fue el que nos plantó acá. Nosotros no podemos venir y tomar por nuestras propias riendas, por nuestra propia mente y decir yo quiero vivir de esta manera. No, mi hermano, si morimos para Él morimos, y si vivimos para Él vivimos. Y queremos poner en otro punto también de cómo aprender a dejar el control de nuestra mente al Señor. Yo creo que primeramente hablamos de un sacrificio, primeramente hablamos de entregar todo nuestro ser, morir a nosotros mismos, morir a nuestras decisiones, morir a todo lo que nosotros creamos que es correcto en nuestra vida para que Él viva en nosotros. Pero ¿cómo vamos a aprender a dejar el control de nuestra mente al Señor? Miren, hermanos, nuestra mente es tan poderosa, que realmente a veces nos hace actuar, nos hace pensar, y sobre esas cosas que empezamos a tener prejuicios en nuestra mente, empezamos a vivir de esa manera. Y Dios no quiere que hagamos eso, que vivamos de acuerdo a nuestra mente, sino de acuerdo a su palabra. Y encontramos un artículo bien interesante, ustedes, donde dice que el cerebro, la mente, aprende en un 10% leyendo, en un 20% escuchando, en un 30% aprende la mente observando. Y cuando usted empieza a debatir, empezamos a discutir temas, o por ejemplo lo que estamos haciendo con mi esposa, de analizando los temas, eso nos va a ayudar en que nuestra mente empiece a absorber ese aprendizaje en un 70%. Y cuando usted practica, mi hermano, cuando usted practica la palabra del Señor, cuando usted la hace parte de su vida, usted está ejercitando su mente a un 80%. Y donde la mente de uno empieza a aprende más, es cuando uno enseña. Mi hermano, pero hoy por hoy uno puede decir, entonces me voy a dedicar solo a enseñar y no a leer porque aprendo más enseñando que leyendo. Mi hermano, si usted no lee, si usted no escucha, si usted no observa, si usted no habla de la palabra, usted no va a poder enseñar. Y miren algo que hemos entendido muy bien, y es que el Señor Jesús obtenía cierto liderazgo, el Señor Jesús obtenía esa responsabilidad por sus discípulos, pero era a medida de que Él enseñaba. Y miren la enseñanza, qué importante, porque hoy por hoy nosotros los varones, siendo cabeza de hogar, nuestras esposas sujetándose al Señor, sujetándose a sus esposos, podemos enseñarle a nuestros hijos. No es una cultura, es una forma de vivir. No lo veamos como algo cultural el cristianismo, sino miremoslo como algo absoluto en nuestras vidas. Es la única manera en la que nosotros podemos vivir y establecernos en esta vida, mi hermano. Es la única manera en la que nosotros vamos a agradar al Señor, enseñando. Y qué interesante, porque si te das cuenta realmente... cuando en la Biblia decía, y esto le enseñarás a los hijos de tus hijos, y donde les hablaba acerca del Shema. El Shema. Perdón. Y al final, realmente es como decís, enseñando. Y lo que más realmente sobrepasa generaciones o queda plasmado en generaciones son las cosas que se enseñan. O sea, hay familias, o por ejemplo, hay familias que se dedican a cierto trabajo y eso le enseñó a su hijo y su hijo sabe hacerlo y lo mejora, y su hijo se lo enseña a su hijo, y a veces son generaciones de generaciones. Y cuando leemos de que donde más se aprende es enseñando, es cierto, porque al final cuando tú lo enseñas, tú lo vas perfeccionando. Porque creo que cuando ves que la otra persona lo va haciendo, tú dices, bueno, eso no se lo enseñé bien, o lo puedo mejorar. O cuando uno tiene hijos, porque uno dice, ay, mi hijo, ¿por qué hablas de esa forma? O ¿por qué lo decís así? Y dice uno, ay, no, eso no está bien, yo lo hago así. Yo creo que hasta te da chance de ver tus errores y en qué cosas tú puedes mejorar. Por eso es de que lo aprendes mejor, ¿no? Sí, y eso es parte de dejar un legado a ustedes. Y yo creo que el mes pasado estuvimos hablando un poquito de la violencia y realmente del abuso, y realmente encontramos, por ejemplo, mi hijo es muy violento, pero realmente fue la forma en la que fue aprendido. Entonces, él lo ha ido grabando en su mente, mi hermano. Entonces, parte de dejar un legado a nuestros hijos es de que ellos entiendan de que
lo que ellos tienen que meter a su mente, a su corazón, a su vida, es la palabra del Señor, es la vida del Señor. ¿Y quién más que nosotros, mi hermano, que podamos enseñarles como padres, como comunidad, a nuestros vecinos, hermano? ¿Será que estamos viviendo la palabra del Señor? ¿Será que estamos enseñando la palabra del Señor? Usted no necesita tener un título, mi hermano, de venir y decir, mire, usted es un apóstol, usted es un pastor, usted es un maestro. No, hermano, usted tiene que fungir en todos los ministerios para poder enseñarle. El Señor lo ha capacitado. Nuestra mente, nuestra nueva renovación en nuestra mente tiene que entender de que nosotros, el Señor nos ha llamado con un propósito, y el propósito no es a quedarnos sentados, mi hermano. El propósito es a transmitir la enseñanza día a día a nuestros hijos, con nuestro ejemplo, con la forma en que hablamos, con la forma en la que pensamos. Es importante cuando uno de nuestros hijos dice, mira, papá, me siento mal, me siento enfermo, pero pidámosle al Señor. Entonces ellos ya vienen a empezar a identificar hacia dónde acudir, y identificar cómo hacerlo. Y la mente de ellos se tiene que llenar del Señor, mi hermano, para dejar un legado. Y algo que nos gustó un montón, y es quien nos enseña, cómo nos enseña la manera en la que vivió, fue Pablo, mi hermano. Porque él no se distrajo, y como hablamos del tema, ¿verdad? Cómo someter en medio de la distracción. Y en Filipenses 1:12 al 26, en la Nueva Traducción Viviente, dice: alegría de Pablo porque se predica, o sea, la alegría que tenía Pablo por predicar el evangelio, ¿verdad?, de Cristo. Dice: además, mis hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Mi hermano, usted y yo tenemos que difundir la buena noticia. La buena noticia no es la que pasan en los noticieros, pongamos noticias porque a veces necesitamos estar informados, decimos en el buen Chapín. Y algo que a mí no mucho me caló fue una vez que nos dice un catedrático, y dice: mire, si usted posee la información, cuando usted lee la prensa, cuando usted lee diarios, cuando dice que el que tiene la información tiene el poder. Y mire, mi hermano, eso no es bíblico. Lo estábamos analizando, y la verdad es que parte de tener la información es para tomar decisiones, pero yo creo que teniendo buenas noticias, las buenas nuevas, eso va a hacer que nosotros tomemos las mejores decisiones. Y dice en el 13, pues cada persona aquí incluida, pues cada persona de aquí incluida toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Será que las personas que viven con nosotros saben que somos causa del Señor? ¿Sabe que estamos pasando lo que estamos pasando por causa del Señor? ¿Cómo nos está viendo las personas que viven a nuestro alrededor? ¿Cómo nos están viendo los amigos del trabajo, los amigos de universidad, los vecinos? ¿Cómo nos ven, mi hermano? ¿Será que nos hemos preguntado, o usted le ha preguntado a su vecino, mire, ¿cómo me ve usted? ¿Será que me ve como la persona amargada? ¿Será que me ve como la persona que siempre tiene un mal sentimiento? ¿O la persona que siempre piensa en derrota? La persona, no, mi hermano. Y no le estoy hablando de que usted sea una mente positiva. Le estoy hablando de que usted sea una mente conforme al corazón del Señor, rendida a sus pensamientos. Y en el 14 dice: y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Mire qué importante Pablo. Pablo no se desenfocó ahí, su mente no estaba, la culpa de estos romanos. Miren, cuando ustedes miren un romano, empiecen a decir eso porque empiecen a maldecirlos. Él jamás dijo eso. Él dijo por causa de Cristo. Él sabía que lo que estaba viviendo era la voluntad del Señor. Entonces su mente tenía que empezar a cambiar la manera de ver las cosas. Cuando nosotros sometemos nuestra mente, cuando nosotros sometemos nuestro cuerpo, cuando nosotros somos un sacrificio para el Señor, vamos a empezar a ver las cosas de diferente manera. Y dice: es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero todos hacen esto con intenciones, otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen por ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Por eso no importa. Mire, hermano,
Cuando Pablo dice, eso no importa, él le restaba importancia a aquello que uno hoy por hoy le puede dar mucha importancia a las guerras, el hambre, si cierran el país. A veces nos enfocamos y le damos la importancia, y eso se vuelve un Goliat en nuestras vidas, cuando a veces nuestra mente le empieza a dar importancia a un montón de cosas que realmente sí existen. Pero ¿cómo vamos a encarar nosotros ese tipo de circunstancias? No va a ser con nuestra mente, va a ser con el poder del Señor. Ahí miramos un David que llegó delante de Goliat y le dijo, yo vengo en el nombre del Señor. ¿Será que estamos yendo en el nombre del Señor en cada batalla? ¿Será que estamos caminando en el nombre del Señor? ¿Qué es lo que estamos metiendo en nuestra mente? Y por eso dice Pablo, es que esto es lo que importa. Lo que no importa, o sea, si son noticias, si ellos lo están haciendo en el corazón. Porque miren, hermano, a veces nosotros hemos escuchado a veces palabra de que a veces no hacen ring en nuestro oído, que a veces, o profecía que a veces no hace ring en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Y de repente uno dice, pero eso no importa, decía Pablo. Al final lo que importa es que el mensaje de Cristo se esté transmitiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Cómo está llegando el mensaje de Cristo a nuestros hijos? Tenemos que hacerlo de una manera en la que no sea tan distorsionada en nuestra casa. Y la verdad que decía, hablan sin temor. Y yo me ponía a pensar que la verdad usualmente cuando nosotros no le entregamos el control a Dios por completo de nuestra vida, de nuestra mente, o renovamos nuestra mente, por ejemplo, renovarla en pensar, Dios está en control. Mira, es tan fácil decir, o no sé si te ha pasado, pero es tan fácil decirle o aconsejarle a un hermano, es que tenga fe, Dios está en control. Y realmente creo que hasta que uno pasa por situaciones difíciles, realmente se pone a prueba el hecho de pensar, sí, yo sé que Dios está en control. Y creo que es cuando a veces Dios te permite ver que no hemos rendido completamente nuestra mente al Señor, porque usualmente estamos llenos de temores, de inseguridades, de qué irá a pasar y peor si pasa tal cosa o si no hacemos tal cosa y si nos pasa tal otra. Y entonces te das cuenta que realmente en dónde está tu confianza, en dónde, o sea, pero al final son pensamientos en tu mente que te hacen pensar esa inseguridad, esos temores. Y eso quiere decir que no le hemos entregado completamente al Señor es correcto. Y eso me acuerdo que me pasó yo en lo personal. Decir, Señor, pero en una situación muy difícil, pero tú tienes el control. Pero con aquella inseguridad y aquella duda, pero Señor, ¿será que tú tienes el control de veras de esta situación? A veces nos hemos preguntado de esa manera. Porque a veces nos sentimos la inseguridad, como dice mi esposa, la inseguridad nos va a traer miedo a nuestras vidas y va a traer duda, y eso es lo que el enemigo quiere sembrar en nuestra mente, la duda. Y por eso Pablo en el 20 habla, tengo la plena seguridad. Imagínense cómo estaba la mente de Pablo. Imagínense llegar, llegar uno y fíjate, Pablo, que estoy teniendo esa situación y esto y esto. ¿Cómo le diría Pablo a uno? No, tener la plena seguridad de que el Señor está con vos, que el Señor está contigo. Y por eso en el 20 dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado. Imagínense Pablo hablando de la cárcel, jamás seré avergonzado. Pablo, ¿cómo te pones a hablar eso, diríamos hoy? Si mira en dónde estás, te están azotando, te están encarcelando por causa de Cristo. Sí, pero yo tengo la plena seguridad de que no seré avergonzado. Tal vez no en la vergüenza que el mundo piensa, sino a la manera de tocarle su alma. Y por eso dice, sino que seguiré actuando con valor por Cristo. Mire la palabra en Josué, dice, no temas, no desmayes, sé valiente. Mire, mi hermano, usted y yo estamos llamados a ser valientes, pero si nuestra mente no ha sido renovada, si nuestra mente no ha sido sometida a los pensamientos al Señor, si nuestra mente se desenfoca en las cosas que están pasando, no vamos a tener esa plena certeza, no vamos a tener ese valor. Y dice, como lo he hecho en el pasado, dice, y confío que mi vida dará honor a Cristo. Aquí Pablo nos está diciendo es que todo lo que hacemos con valentía, todo lo que hacemos para el Señor es para que dé honor a Cristo. Pablo vuelve a exaltar la figura de Cristo en Filipenses, y yo creo que eso se trata nuestra vida, hermano. Aquí Pablo nos está dando un significado, nos está dando una orientación, y que no se trata de nosotros, no se trata de lo que usted pueda hacer por el Señor, se trata de lo que Él ya hizo por usted, y que eso va a traer cambio a nuestra mente, y que eso va a traer, mire mi hermano,
A nosotros esto nos emociona mucho porque realmente cambia totalmente tu mentalidad. Cambia la mentalidad de querer vivir para uno mismo. Correcto. Y querer vivir para Cristo. Inclusive dice, cuando termina, yo confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Y la verdad es que si resumimos ese versículo, mi amado hermano, es tan grande la enseñanza, porque usualmente nuestros temores es porque uno dice, ay, yo no me quiero morir, o cuando uno dice, ay, peor si me enfermé, y entonces la mente empieza, ¿verdad? De plano tienes no sé qué, de plano el corazón, de plano la vesícula, de plano, y uno hasta se inventa enfermedades, amado hermano, y todo es en la mente, es una batalla en la mente, porque tal vez ni siquiera ha ido usted al doctor, tal vez ni siquiera usted se ha ido a hacer un chequeo, no le han dicho claramente que tal vez hay cosas en su vida que tiene que cambiar, mejorar hábitos, y al final, ¿cuál es nuestro mayor temor? Morir, por ejemplo. ¿O cuál es nuestro mayor temor? El que nos digan, ay, es que si tengo un accidente y peor si me muero, o no sé, las mayores inseguridades usualmente a veces es hasta el morir, ¿verdad? Y decía, sea que yo viva o que muera, pero me gusta que dice, yo confío en que mi vida dará honor a Cristo. ¿Realmente nuestra vida está dando honor a Cristo cuando no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra mente, en nuestra vida? Y yo le digo, yo sé que es algo que a veces nos cuesta, pero realmente nos cuesta ¿por qué? Porque no queremos rendirnos al Señor. Nos cuesta ¿por qué? Porque queremos creer que tenemos el control, porque realmente, mi amado hermano, se lo digo así, claro, usted no tiene el control al 100% de su vida. ¿Por qué? Porque usted es tan vulnerable, así de sencillo. El único que está en control es el Señor, pero el Señor es un caballero. Si usted viene y no le entrega el control completo al Señor, Él no lo va a tomar. Él va a dejar que usted siga haciendo lo que usted cree que está bien en su vida, pero realmente está dando honor al Señor. ¿Realmente le está enseñando a sus hijos a vivir en temores e inseguridades? ¿O les está enseñando a sus hijos el vivir en, no importa lo que pasemos, tenemos que honrar al Señor, tenemos que vivir para el Señor, tenemos que confiar en el Señor, no importa dónde estemos, tenemos que rendir al Señor nuestras decisiones? Hijo, tienes una decisión que tomar, ven, oremos, preguntémosle al Señor si es su voluntad. Porque usualmente a veces no lo hacemos, a veces lo último que hacemos es orar. O por ejemplo, cuando nuestros hijos están enfermos o nosotros estamos enfermos, a veces decimos, bueno, no nos queda más que orar a ver qué el Señor va a hacer. Pero primero vamos a doctores, hacemos chequeos, compramos medicina, les damos la medicina, les damos agüitas de manzanilla y todo lo demás. Y al final decimos, bueno, Señor, no puedo hacer nada, haz tú el milagro. En vez de empezar desde el inicio, Señor, poniéndolo en sus manos. Amén. Y es que Pablo que aquí nos enseñaba a quién acudir en medio de ese tipo de situaciones que no nos desenfocaran. Y hablábamos con mi esposa y hoy por hoy hay un ejemplo, y, bueno, yo lo tomé así, pero realmente cuando usted compra su televisor y todo, y ahora que le empiezan a instalar cajas y que le empiezan a instalar qué cable, qué esto, y usted empieza a tener como 3, 4 controles o 5 controles a la vez. He visto que en otro lado, no, es que con este solo se enciende, no, pero con este se cambia. Y si usted quiere ver tenemos este otro control. Y empezamos a ver el montón de controles que existen. Y yo decía, a veces nosotros somos de esa manera. Señor, toma tú el control de mi esposa. Y a veces con la duda, con la inseguridad, con el miedo, y uno cree que el Señor tiene un control que se llama esposa, un control que se llama hijo, un control... Sí. Cuando realmente el Señor le está dejando, empezamos a dudar del Señor. Pero lo que tenemos que entender, hermano, hablábamos con mi esposa, es de que el Señor tiene en su voluntad, Él es, yo soy el que soy, le dijo a Moisés, yo soy el que no dependo de nadie, yo soy Él es el que lleva un propósito en la vida de nosotros, y a veces queremos que sea en nuestro tiempo, que cuando nosotros apachamos el botón rojo en el control se apaga. Nosotros queremos que sea de una forma automática, y nos olvidamos de eso, pero también nos olvidamos de que el Señor nos dio libertad a nuestras vidas, que el Señor nos dejó ese libre albedrío. Mi hermano, usted y yo estamos en la capacidad de poder venir y decir, bueno, hoy voy a leer la Biblia, hoy no quiero leer la Biblia, hoy voy a orar, hoy no quiero orar. Muchas veces empezamos empieza nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo a menguar. Y a veces, ¿por qué mengua? Porque a veces empezamos a tomar malas decisiones. No, hoy no quiero congregarme, no, hoy no quiero leer la Biblia, no, hoy...
no, es que estoy cansado. Empezamos a justificar. Entonces, ¿cómo estará nuestra mente después de que no hemos dedicado tiempo al Señor? Después de que no hemos buscado ese espacio para buscar al Señor. Y algo que nos llamaba la atención, ya nos atrasamos un poquito ahí con el versículo, pero nos llama mucho la atención, porque Pablo decía, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es aún mejor. Llegar a esa mentalidad, llegar a esa madurez espiritual en la que puede decir, el morir es aún... ¿A quién no le da miedo el morir, mi hermano? Nadie. Uno dice, yo quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis nietos, quiero ver muchas de las cosas que yo he planificado en mi vida. Pero mira, mi hermano, Pablo nos está enfocando de nuevo que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, porque ahí está nuestra vida plena. Dice, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Y aquí nos encanta, mi hermano, porque realmente cuando la vida espiritual de uno, cuando uno empieza a menguar, cuando empiezan a haber miedos, eso no quiere decir que el Señor deje de tener el control en nuestras vidas, mi hermano. El Señor sigue teniendo el control, Él no deja de trabajar, Él sigue trabajando, y aunque nosotros paremos, mi hermano, es así de fiel el Señor. Aunque uno siga siendo infiel, el Señor va a seguir siendo fiel a su palabra, porque Él lo ha dicho, mi hermano. Y hay muchas cosas que uno tiene que entender, mi hermano, que detrás de cada uno de nosotros hay personas que están constantemente en oración, hay personas que están constantemente orando y pidiéndole al Señor por el cuerpo de Cristo. Amén. Y si usted es una de esas personas, mi hermano, lo invito a que siga orando porque el Señor mande más obreros a la mies, mi hermano. Hermano, y también le invitamos a que no se desenfoque. Yo sé que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales. La verdad que cuando usted lee su Biblia y en Apocalipsis y empieza a hablar de Abraham, guerras y rumores de guerras, y ahora estamos viviendo muchas cosas que son de los tiempos finales, pero no se desenfoque en eso, que eso no lo distraiga de pensar en que Dios está en control. Dios está en control de todos y cada uno de los detalles de su vida, que si hoy hay aflicción en su vida por lo que está pasando en Guatemala, por lo que está pasando a su alrededor, porque tal vez en el trabajo pasan ciertas circunstancias, mi amado hermano, regrese a entregarle el control completo al Señor, porque Él está en control. Él está en control de su vida, de sus hijos, de su familia. Él nunca lo va a dejar. La verdad que Dios nunca cambia. Uno es el que a veces se aleja y como decía Ever, uno se llena de temores e inseguridades, pero Dios nunca cambia. Amén. Hermano, pues los queremos dejar ahí con esto en su corazón, y que en Gálatas dice que nosotros hemos sido llamados a libertad, pero no usemos esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usemos esa libertad para servirnos unos por otros en amor. Y en esto conocerán que son mis discípulos, dice la palabra, en que usted pueda amar a los otros. Todo lo que haga, mi hermano, hágalo con amor, porque no lo está haciendo para usted mismo, no lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para el Señor. Y mi hermano, en conclusión, pues queremos hablar de esto, que lo que Pablo nos enfoca para llevar nuestra mente y no desenfocarnos en estos tiempos que decía mi esposa de guerra. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Qué es lo más? ¿Importan más las guerras? ¿Importan más los paros? ¿Importa más lo político? Entonces, ¿qué es lo que más importa? ¿Y qué significado tiene eso en nuestra vida espiritual? Pero por sobre todo, ¿qué es lo que nosotros vamos a escoger? Pablo tenía dos opciones, vivir o morir, y en las dos era Cristo. ¿Qué opciones estamos escogiendo nosotros? O tenemos un abanico de opciones, o tenemos el vivir para Cristo, o tenemos el morir para Cristo. Pero tiene que ser el morir en amor. Si no, de nada nos sirve, mi hermano. Entonces, mi hermano, hemos llegado a entender que lo más importante en nuestras vidas es que se cumpla el propósito por el cual hemos venido a esta tierra. Usted no nació por casualidad, mi hermano. Usted aquí vino a cumplir un propósito del Señor. Entonces no nos desenfoquemos en que lo que está pasando y en nuestra familia, qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Enfoquémonos en buscar del Señor y Él se va a ocupar en todo lo demás.
que su mente, que su corazón, que todos sus sentimientos, que todo su enfoque, que todos sus sentidos estén alineados a la voluntad del Señor. Amén. Porque a medida de que eso pase, todo lo externo va a cambiar. Señor, Señor, tú tienes el control. Pero, Señor, toma tú el control. Y el Señor va a tomar el control a medida de que tú te sujetes al Señor. A medida de que tú le entregues tu mente, tu corazón, que tú entregues tu cuerpo como un sacrificio. Mi hermano, quedamos despedidos en este día. Y le hacemos nuevamente la cordial invitación para hoy en la tarde, sábado 28 de octubre a las 4 de la tarde en Iglesia de Cristo Elim Central, conversando con nuestro pastor. Sería un gusto y un placer poder conocernos. ¡Feliz día! Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Juvelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.